con una superficie total de 0.0005 kilómetros cuadrados y una población que no suele exceder las 5 personas. A 10 kilómetros de la costa oriental del Reino Unido nos encontramos una micronación única en el mundo. Se trata del Principado de Sealand, una isla artificial creada en la Segunda Guerra Mundial y que tras su abandono ha sido escenario de, entre otras cosas, la toma de posesión por parte de un británico, una polémica declaración de independencia, un golpe de estado e incluso su propia microguerra. La micronación de Sealand. Urbanidades. Historias de RKA Radio. Cuando hablamos de micronación, hablamos de una entidad constituida como un nuevo proyecto de país que sostiene ser una nación o estado independiente, aunque carece del reconocimiento de gobiernos u organismos internacionales y que solo existe en papel, en la red o en la mente de su propio creador. En cualquier caso, Sealand es el mejor ejemplo para explicar el significado de esta palabra. Es probablemente la micronación más famosa y extravagante del planeta Tierra. El enclave nació en el año de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Ese año Reino Unido construyó el HM Fort Rhodes como parte de las fuerzas marinas Maunsell, pequeñas fortificaciones para la defensa de la nación. En el caso de Fort Rhodes, para controlar e informar de la posible colocación de minas nazis en las aguas internacionales. Así, y durante la guerra, el espacio fue el hogar de entre 150 y 300 personas e incluía en su superficie equipos de radares, armamento de defensa y víveres. Tras la guerra, la Royal Navy abandona Fort Rhodes en 1956 y aquí comienza una nueva historia para este pedazo de tierra artificial en alta mar. La estructura sobre la que está construida es técnicamente un gran barco hundido, debido a la forma en que se desplegó como una superestructura de 2 torres de hormigón huecas cubierta con una plataforma en la que a su vez se podrían añadir otras estructuras. Las torres gemelas fueron divididas en 7 plantas cada una de manera que proporcionaran restaurantes y alojamientos para dormir junto a áreas de almacenamiento para los generadores y las municiones en la guerra. Cuando esta terminó, la Royal Navy no le vio más posibilidades y comenzaron a abandonarla. En 1956, la isla se queda sin personal. Unos años más tarde, el 2 de septiembre de 1967, el fuerte vuelve a la vida por obra y gracia de un nuevo inquilino, Roy Bates. A comienzos de ese año habían llegado unos primeros ocupas a Fort Rhodes. Se trata de un grupo de hippies que se establecieron allí para emitir en pirata un programa de rock. Al cabo de unos meses, en septiembre de ese año, una radio pirata desconocida comienza a rivalizar con los habitantes del fuerte. Se trataba de Bates. Bates fue operador de la radio pirata Radio City, en otra de las fortalezas marinas Maunsell, la llamada Knockjohn. Ocurre que esta estaba ubicada más cerca de la costa británica, en el radio de 4.5 kilómetros, por lo que constituía legalmente aguas territoriales británicas. Los ingleses habían detectado su frecuencia y Bates acabó siendo multado por transmitir ilegalmente. ¿Qué hizo Bates? Decidió hacerse con Fort Rhodes, que se encontraba a 9 kilómetros. El hombre, un tipo duro, junto a su hijo Michael, llegaron al enclave y la emprendieron a golpes con los 4 hippies, quienes huyeron en busca de otro paraíso. Bates e hijo se hicieron con el fuerte y se le une la mujer de Bates, Joan. El día de la conquista, ese 2 de septiembre de 1967, Bates llama al espacio Sealand. Semanas más tarde, y tras consultarlo con un abogado, Bates lo declara nuevo estado soberano e independiente y se declara príncipe de Sealand. Al parecer, y según el punto de vista del abogado, había encontrado un resquicio legal que le permitiría a Roy la reivindicación de la fortaleza debido al hecho de que estaba en aguas internacionales. Una interpretación muy personal del derecho internacional. Lo cierto es que la torre nunca llegó a ser hogar de la radio pirata a la que aspiraba Roy. Las leyes de Inglaterra sobre emisiones cambiaron poco después
y se extendieron alcanzando al nuevo principado del señor Bates. No obstante, el hombre se mantuvo con el control del fuerte. Un año después, la legitimidad de este estado autodeclarado se puso a prueba. Michael Bates, el hijo de Roy, disparó un tiro de advertencia a un buque de la Armada Británica que se encontraba en las inmediaciones de Sealand. Roy y Michael fueron detenidos y el caso acabó en los tribunales, espacio donde el juez dictaminó que Sealand estaba fuera de la jurisdicción británica y por lo tanto no podría existir fallo contra los Bates por sus acciones. Las autoridades decidieron no apelar la decisión, extraoficialmente porque no querían dar lugar a un precedente indeseable con la resolución del mismo. En los años siguientes, los Bates vivieron con relativa calma, hasta la aparición de un grupo de desconocidos que querían utilizar la plataforma para sus propios fines. Se trataba de un grupo de contrabandistas que insistieron en darle parte de los beneficios. Roy no aceptó y expulsó a los hombres de Sealand, argumentando que él no quería dañar al Reino Unido. Con los años llega al enclave Conocidos de la Familia y el 2 de septiembre de 1975 nuestro hombre proclama la Constitución del Principado de Sealand, crea su propia bandera, un himno nacional, sellos y en los años posteriores moneda y pasaportes de Sealand. En el caso del escudo nacional de Sealand se trataba de un diseño donde se incorporaba el tema, desde el mar, la libertad. En agosto de 1978, 10 años después de la independencia declarada, Roy fue abordado por un consorcio de comerciantes de diamantes alemanes y holandeses que le invitaban a viajar a Austria para llevar a cabo una importante propuesta de negocios. Roy viaja con su mujer y Michael se queda en Sealand. Al llegar a Austria se reúnen con 5 hombres que organizan varias reuniones los días siguientes. Esa noche Joan trata de contactar con Michael, pero resulta imposible. Parece que el teléfono no funciona. Logran contactar con unos pescadores locales y la guardia costera, quienes no saben nada de Michael, pero indican que durante el día habían visto por la zona un helicóptero. La situación era cada vez más extraña para los Bates, cuando menos sospechosa. Sus preocupaciones se confirman cuando por fin escuchan a Michael varios días después. Al parecer un helicóptero había llegado a Sealand afirmando tener un mensaje de Roy. Michael les da permiso para entrar en la plataforma, pero al aterrizar los hombres en el interior del helicóptero toman Sealand por la fuerza. Los invasores encierran a Michael en una celda durante 3 días sin comida, para finalmente mandarlo a bordo de un barco que lo lleva hasta Holanda, sin dinero ni pasaporte. ¿Qué hace Roy? El hombre que ha creado su propia micronación de la nada, con himno incluido, pide ayuda y armas a los allegados. Ayuda que incluía un piloto de helicóptero que había trabajado en películas de James Bond, con lo que acude a asaltar la fortaleza y recuperar su país. Cuando llegan, Michael es el primero en deslizarse de forma épica por una cuerda, mientras sostiene en la otra mano una escopeta y realiza un primer tiro de advertencia. Como aquellos hippies que tan solo buscaban un espacio donde escuchar los temazos de la época, la pequeña invasión queda en anécdota. Los intrusos se rinden fácilmente y los Bates los tomaron como prisioneros de guerra hasta que sus países de origen los reclamaron pidiendo su liberación. Y desde entonces los Bates han vuelto a vivir en calma. Desde lo ocurrido en esa pequeña guerra del 78, prácticamente no ha ocurrido gran cosa, si acaso un intento de compra de unos argentinos en el 82 durante la Guerra de las Malvinas, para establecer un campamento a las puertas de Gran Bretaña. Roy obviamente dijo amablemente que no. En la actualidad, la soberanía y legitimidad de Sealand no son reconocidos como un estado tradicional. Reino Unido calla o no dice nada, aunque siempre ha reclamado la propiedad y el control de la tierra sobre la que se asienta Sealand. De hecho, documentos desclasificados han mostrado hace unos años cómo el propio Reino Unido elaboró planes para tomar a la fuerza la torre hace décadas. Estos planes jamás se llevaron a cabo debido a la posibilidad de pérdidas de vida o el desastre de relaciones públicas que podría derivar. Sealand hoy en día cuenta con internet gracias al acuerdo de los Bates con Haven Co., una empresa de servicios de alojamiento de datos que se inició en Sealand en el 2000. Allí, en ese pequeño espacio en alta mar que ha vivido y tiene una historia de película, hoy tienen hasta un equipo de fútbol y ofrecen títulos nobiliarios a módicos precios junto a camisetas y tazas del enclave.
Sin duda la isla artificial más excéntrica del planeta, una fortaleza diminuta y surrealista que, como afirmó el mismo Michael, príncipe Michael de Zeeland, tras la muerte de su padre Roy en 2012, mantendrá el linaje y el legado. Con mi nuevo nieto, el príncipe Freddy, tenemos una cuarta generación de zeelandeses y su futuro está asegurado. Urbanidades. Historias de RKA Radio.